Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a mi clase de materiales de ingeniería y en la tarde de hoy vamos a empezar a discutir la teoría del capítulo 5, ¿verdad? Pensando ya en el examen número 3. Después de terminada, ¿verdad? Esta clase, usted va a poder ser capaz de responder preguntas como qué tipo de defectos podemos encontrar en los sólidos, el número y el tipo de defectos, eh, cómo varía o cómo puede ser controlado, eh, cómo los defectos afectan las propiedades de, de algunos materiales y si los defectos son indeseables o no. Vamos entonces a empezar, ¿verdad? Con la definición de lo que, ¿verdad? Es una imperfección. Y para ello quiero aprovechar esta imagen que aparece en la diapositiva, porque hasta el momento, hasta el capítulo 3, hemos venido diciendo de que los cristales son completamente perfectos. Cuando vimos los metales, el cristal BCC, FCC, HCP son completamente perfectos, tienen los átomos ubicados donde deben ir, pero en la realidad es que no existen tales materiales perfectos y por lo tanto los materiales tienen imperfecciones. De nuevo, como seres humanos, no existe la idealidad para ningún tipo de estructura cristalina. Así que en la clase de hoy vamos precisamente a estudiar ese tipo de imperfecciones porque es bien importante. Muchas propiedades de los materiales son sensitivas, ¿verdad? A, a este tipo de imperfecciones que nosotros podemos encontrar en el material. Es más, en muchos de los casos, este tipo de características del material, yo lo puedo manipular, la puedo mejorar o lo puedo reducir dependiendo de lo que quiera, precisamente controlando la cantidad del número de efectos dentro de la estructura cristalina. Como les decía, esta imagen que podemos ver en ella, prácticamente aquí hay un defecto donde aparece la cruz, porque se supone que no está un átomo que debe estar ahí. Vamos a ver cómo en ingeniería de materiales se le llama ese tipo de defecto. Así que vamos a ver primero los defectos eh, en los cristales, en las estructuras cristalinas. Y vamos a ver defectos de punto, que su mismo nombre lo indica, son defectos asociados con la posición de uno o dos átomos. Vamos a ver si en las cerámicas, por ejemplo, ese tipo de defectos involucra dos átomos. O iones, ¿verdad? Recordemos que la mayoría de las cerámicas que estamos viendo en este curso son iónicas, así que vamos a ver vamos a ver envueltos dos iones, mientras que en los metales, pues vamos a ver defectos asociados con un átomo. También vamos a ver los defectos de línea asociados con una dimensión, pues lineal, defectos lineales, y vamos a ver defectos interfaciales o de frontera, que obviamente asociados con dos dimensiones, porque vamos entonces a hablar de planos y de las fronteras entre los granos. Y también vamos a ver impurezas, también pueden existir o ser consideradas defectos en algunos materiales. Vamos entonces a empezar con los defectos de punto en los metales. El primer defecto es la vacancia. Prácticamente es un término fancy, ¿verdad? Usted ya vio, acuérdese, este curso es introductorio, eh, eh, así que la idea es definir estos conceptos en arroyo y habichuela de la manera más fácil posible. Sin embargo, hay expertos, ¿verdad?, que estudian este tipo de materiales más a fondo, desarrollan ecuaciones, modelos matemáticos. En nuestro caso es simplemente, ¿verdad?, definir los conceptos desde el punto de vista más fácil posible. Así que en este caso, prácticamente la vacancia yo la defino como aquí falta un átomo, ¿está bien? Aquí falta un átomo y entonces ese término sofisticado es vacancia. Decir, ok, ahí hay un espacio vacío porque se perdió un átomo y ahorita vamos a ver mucho más a profundidad y de hecho en el capítulo 6 vamos a ver la difusión, ¿verdad? Que es uno de los fenómenos que se presenta cuando se crean vacancias. Así que prácticamente eso, la vacancia, ¿verdad? Es
un espacio que normalmente estaría ocupado, pero no lo está. ¿Está bien? Todos los sólidos cristalinos contienen vacancias. ¿Está bien? No es posible crear un material que esté libre de este tipo de imperfecciones. El número de vacancias, ¿verdad? Yo lo puedo calcular con esta ecuación que usted ve allí, donde n mayúscula representa el número total de sitios, que prácticamente es el látice, ¿verdad? Cuando definimos el látice al principio, son los puntos que indican que allí, ¿verdad?, está el centro de un átomo. Así que si yo quiero calcular el número de imperfecciones, voy a multiplicar este n, que es el número total de sitios disponibles para que haya un átomo allí, por el exponencial de menos Q sub B, donde Q sub B es la energía requerida para formar una vacancia, porque luego en difusión vamos a entender por qué es necesario cierta cantidad de energía para poder generar esa vacancia que yo quiero generar. Es la constante de Boltzmann y la T es la temperatura, pero ojo, esta ecuación se desarrolló para temperatura absoluta, así que tiene que estar en Kelvin. Eso no es ningún problema para usted pasar de centígrados o de Fahrenheit a Kelvin. ¿Está bien? Así que, como observamos en la gráfica, vemos que la fracción, ¿por qué? Fracción, ¿cómo convierto fracción? Prácticamente paso esta n que está multiplicando de este lado a dividir del otro lado. Y si yo divido el número de vacancias sobre el número total de sitios n, pues me da una fracción. Y eso es prácticamente lo que yo estoy dibujando aquí en el eje de las y versus la temperatura. Y entonces vemos un crecimiento exponencial. Cuando la temperatura aumenta, el número de vacancias aumenta exponencialmente. Y tiene sentido y lo vamos a entender cuando veamos difusión. ¿Saben? Atómica. Vamos entonces ahora a hablar de otro tipo de defectos que son los defectos intersticiales. Nosotros cuando comenzamos el capítulo 3 discutíamos, ¿verdad?, el Atomic Packing Factor, el APF, para ver la cantidad llena y por ende la cantidad vacía dentro de una estructura. Nosotros sabemos que hay intersticios, hay espacios vacíos, ¿verdad?, en esa estructura, que son estos que vemos aquí en esta representación en dos dimensiones, ¿verdad? Así que le vamos a llamar un self-interstitial. Y se llama self-interstitial porque estamos viendo metales, así que prácticamente son átomos de la misma especie. No tenemos diferentes tipos de átomos como cerámicas que hemos estudiado. Y prácticamente vemos que vemos un átomo metido allí en el espacio intersticial donde no debe ir, por eso se llama un defecto self-interstitial. ¿Está bien? Átomos de ese mismo metal se meten en el intersticio. ¿Está bien? En metales, los self-interstitial introducen o generan cierta cantidad de distorsión al látice o al látice, y la razón es porque pues vemos que ese espacio es pequeño en comparación con el radio atómico de ese metal, lo que genera una distorsión. Aquí vemos la distorsión, ¿verdad?, de esa del látice. También podemos decir que este tipo de defectos es poco probable de encontrarlo, porque como el tamaño atómico es más grande, o sea, es muy grande en comparación con el espacio intersticial, pues no es muy, ¿verdad?, normal o común encontrar ese tipo de defectos. ¿Ven? Especialmente cuando el tamaño del átomo es mayor que el tamaño del intersticio disponible para que se meta un átomo allí. ¿Está bien? Así que ya hemos entonces aprendido que en los metales tenemos dos tipos de defectos: vacancia, que es un espacio en blanco donde debe vivir un átomo, y el self-interstitial, que es prácticamente cuando un átomo va y se mete, ¿verdad?, en un espacio intersticial. Vamos entonces ahora a mirar el tipo de defectos que vamos a encontrar en las cerámicas. ¿Está bien?
Así que en las cerámicas también vamos a encontrar vacancias, pero ahora nosotros sabemos que las cerámicas tienen tanto cationes como aniones, así que vamos a encontrar vacancias cationicas y vacancias aniónicas. Obviamente una vacancia cationíca es la falta, ¿verdad?, de un cation aquí. Acuérdense que los cationes, ¿verdad?, el tamaño usualmente es más pequeño que el tamaño de los aniones, así que por eso los círculos azules más pequeños representan a los cationes. Así que esto sería una vacancia catiónica porque no hay un catión allí donde debe ir. Y vemos una vacancia aniónica porque aquí hace falta un anión, que son los rojos grandes, ¿está bien? Pero también vemos un defecto intersticial, pero ese defecto lo vemos solo para el tipo catiónico porque ese tamaño, ¿verdad?, de catión es bien pequeño y cabe allí en los intersticios. ¿Por qué no encontramos defectos aniónicos intersticiales? ¿Por qué no encontramos el anion interstitial? ¿Por qué no lo encontramos? ¿Quién me explica? Perfecto, porque el tamaño de este anión es bien grande en comparación con el intersticio, así que no cabe. Por eso es bien poco probable poder encontrar ese tipo de vacancia. Así que es bien importante, ¿verdad?, tener en cuenta que los defectos en la cerámica son diferentes a los defectos en los metales que vimos ahorita. Y especialmente porque en las cerámicas, acuérdense, al haber cargas positivas y negativas, nosotros tenemos que bregar con la neutralidad. Es decir, que el número de cargas positivas y el número de cargas negativas, en este caso los positivos son los cationes y los aniones, sean iguales, esas cargas. O sea, que si yo tengo 7 cargas positivas, de 7 cargas negativas. Eso quiere decir que al formarse defectos, yo tengo que tener cuidado de que esa neutralidad se siga manteniendo. Así que por esa razón es que los defectos en las cerámicas no ocurren solos, ocurren en parejas, ¿verdad? Y la primera, el tipo de defecto es el Frenkel effect que vemos aquí. Prácticamente ese tipo de defecto está formado por la combinación de, si lo vemos aquí en la gráfica, ¿cómo se llama este defecto? Una vacancia aniónica o catiónica. No, vacancia catiónica. Sí, porque aquí iría un catión y no está. Aquí iría un catión y no está. Así que los defectos de Frenkel están formados por una vacancia catiónica y un intersticial catiónico. Así que cation leaving its normal position and moving into an interstitial site. Así prácticamente puede ser un defecto Frenkel. Aquí iba un catión y se movió hacia un intersticio. La combinación de esa vacancia catiónica y de ese intersticial catiónico forman el tipo de defecto de Frenkel. Así que no hay cambios en la neutralidad porque no se perdió realmente un catión. Lo que se hizo fue moverse, o sea, él se movió, difundió hacia un intersticio, así que se mantuvo la neutralidad. Vamos entonces a mirar ahora el tipo de defecto de Scotty, y prácticamente ese defecto está formado por la combinación de dos, acuérdense que se dan en pares, y el tipo de defecto de Scotty está formado por una vacancia aniónica, porque aquí se supone que va un anión, y una vacancia catiónica, porque aquí se supone que va un catión. Así que, de nuevo, este tipo de vacancias, primero que todo, se va a encontrar en los materiales AX. ¿Está bien? Acuérdense que en los materiales AX, ¿verdad?, el número de cationes es igual al número de aniones. Así que, ¿qué pasa? Si yo pierdo un anión,
y pierdo un catión, se mantiene la neutralidad porque se pierde uno negativo, pero también se pierde uno positivo. Así que por eso se encuentra en el tipo de cerámicas AX. ¿Y cómo se crea by removing one cation and one ion or anion from the crystal structure. For every anion vacancy, there exists a cation vacancy. The charge neutrality is maintained. Lo que les dije ahorita, se mantiene la neutralidad. Así que ahí no vemos ningún tipo de cambio. Así que, en resumida cuenta, vemos defectos de Frenkel que se forman por la combinación de una vacancia catiónica y un intersticial catiónico, y los defectos de Scotty que se forman por una vacancia aniónica y una vacancia catiónica. ¿Está bien? De nuevo, ratio of la relación de cationes y aniones no es alterada por la formación de este tipo de defectos. Si ningún otro defecto está presente en el material, nosotros podemos decir que este material es estequiométrico. Prácticamente la relación, por ejemplo, si hablamos del EFO, si hay un hierro por cada oxígeno, como nos lo dice la fórmula, entonces podemos decir que están en relación estequiométrica o el material es estequiométrico. ¿Está bien? Ahorita vamos a ver un ejemplo precisamente donde no encontramos, ¿verdad? Donde no encontramos una relación estequiométrica. Pero antes de eso, quiero mostrarles las ecuaciones bien parecidas a las que les mostré ahorita para el número de vacancia, en este caso de defectos, perdón, en este caso el número de defectos de Frenkel va a ser igual a n, que es el número de espacios disponibles para átomos, por el exponencial de, ahora es la energía necesaria para formar este tipo de defectos, sobre 2kT. Miren que aparece el 2 porque el defecto ocurre en pareja. Lo mismo para los de Scotty. N es el número de sitios disponibles, el exponencial de Q, que es la energía necesaria para generar esos dos defectos que forman el Scotty dividido entre 2 sobre KT. ¿Está bien? Vamos a mirar ahora este ejemplo del óxido de hierro. El óxido de hierro realmente, ¿verdad? Cuando dentro de la estructura puede tener lugar la formación ya sea de hierro 2 más o de hierro 3 más. ¿Está bien? Tenemos que ser bien cuidadosos con ellos porque obviamente hay uno que tiene una carga más positiva que el otro, que es el hierro más 3. Tiene, ¿verdad? Una carga más positiva, una carga positiva en adición cuando se compara con el hierro 2 más. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que este catión verde que representa el hierro 2 más está aquí. ¿Está bien? Vamos a suponer que él está allí. Así que vamos a contar cuántos grises hay, que son los hierros 3 más. Hay dos de hierro 3 más. 2 por la carga que es 3 más, eso me da 6 más. ¿Cuántos verdes hay que representan el hierro 2 más? 1, 2, 3, 4, porque estoy considerando que este está aquí. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería 8 por 2, 16. 16 positivo. ¿Está bien? ¿Cuántos de los rojos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cada rojo tiene una carga 2 negativa. Eso quiere decir que 2 por 10 menos 20. ¿Y cuánto me da? Más 6, más 16, 22, menos 20, 2 más. Así que no me está dando neutro. Están sobrando 2 más. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué hace el material? Prácticamente genera una vacancia, saca, ¿verdad? Un hierro 2 más, así que ya no serían 16, sino 14 positivo y 16 más 14, más
6 más 14 son 20, menos 20 es 0. Así que se alcanzó la neutralidad requerida para que este componente sea estable. Ahora, vemos lo siguiente, ¿cuántos hierros hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hierros. ¿Y cuántos rojos hay que son oxígenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 oxígenos y 9 hierros. Es decir, que la relación no es 1 a 1 como dice la fórmula, por lo tanto no es un material estequiométrico. ¿Está bien? Ahí lo ven. Vamos entonces a hablar de impurezas, ¿verdad? Que también son defectos. Prácticamente las impurezas son, como ya lo hemos discutido antes, cuando yo tengo un material y lo dopo, prácticamente yo dentro de la matriz de ese componente le meto otro tipo de átomo, ya sea para mejorar sus propiedades, ¿verdad? O controlar sus propiedades. Y entonces vemos en este caso diferentes tipos de soluciones. Estamos acostumbrados a hablar de soluciones líquidas, pero en ingeniería materiales encontramos soluciones sólidas también. Y prácticamente es lo mismo que cuando vemos una solución líquida. El solvente A es el elemento con mayor cantidad, ¿verdad? O en mayor proporción, mientras que el soluto, el componente B, es en menor proporción. Nosotros vemos, por ejemplo, la primera representación, que el cobre metido en níquel sería el soluto. ¿Ven? Es más, nosotros vemos que en este tipo de solución prácticamente se conoce como sustitucional y la razón es porque la misma palabra nos lo dice, sustitución. Nosotros estamos donde hay átomos grises, prácticamente están saliendo y ahí se meten los átomos de cobre. Por eso se llama sustitución, lo está sustituyendo. Y prácticamente este tipo de soluciones se forman cuando los tamaños atómicos, ¿verdad? Son bien parecidos. O sea, el radio atómico del elemento que originalmente estaba en la matriz con respecto al naranja, que es el que estoy metiendo ahora dentro de la matriz. Otro tipo de solución que se puede formar es el tipo de solución intersticial. Prácticamente este tipo de solución se forma con el átomo que estoy metiendo dentro de la matriz, es bien pequeño, es bien típico de carbono y hierro, por ejemplo, que lo vamos a ver en el capítulo 12, cuando veamos diagramas de fase y veamos el acero. Y prácticamente es porque el átomo que estamos metiendo es tan pequeño que cabe en el intersticial, que él prefiere meterse allí en el intersticio. ¿Está bien? Y vemos el ejemplo de, como les dije, de carbono y hierro. Vemos también lo siguiente, vemos que forman fases. Si miramos en este diagrama, vemos que aquí hay un área que tiene, en el cuadrito, que tiene una estructura diferente. Este arreglo es diferente al resto del material, ¿verdad? Y esto prácticamente lo vamos a ver cuando la concentración del elemento dopante es bien alta. Podemos ver formación de fases. ¿Y por qué es importante hablar de fase? Porque como vamos a ver en el capítulo 12, una fase tiene su propia identidad. Una fase no solamente tiene su propia orientación, su propio arreglo, pero también tiene sus propias propiedades físicas y son diferentes al resto del material. ¿Está bien? Así que vamos entonces, esto le elegí un brother y no lo vamos a cubrir, esto realmente no tiene relevancia, ¿verdad? Y no quiero que el video sea muy largo. Vamos entonces a hablar de impurezas en la cerámica. Así como hay impurezas en los metales, también podemos encontrar impurezas en la cerámica. Sin embargo, la neutralidad en la cerámica, ¿verdad? Para poder mantener, formar componentes estables es bien importante. En este tipo de casos, vemos por ejemplo, tenemos la sal de cocina, el NaCl, que es la cerámica clásica que más hemos estudiado a lo largo de la clase. Los aniones son los de cloro, los cationes son los del sodio. Y si, por ejemplo, yo quiero sustituir, ¿verdad?, cationes de sodio por cationes de calcio 2 más, tengo que ser cuidadoso. O mejor dicho, ¿qué sucede para, ¿verdad?, llegar al equilibrio, alcanzar un componente estable? Pues, ¿qué sucede? Sucede que si yo quiero reemplazar un sodio por un calcio, yo voy a ver un exceso de una carga positiva.
porque el sodio tiene una, mientras que el calcio tiene dos más. Como está sobrando una carga, lo que hace el material prácticamente es generar una vacancia, ¿verdad? Una vacancia de sodio más 1 para evitar que sobre esa carga positiva. ¿Está bien? Es prácticamente lo que estamos viendo en imagen. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo un sodio, un calcio, si yo reemplazo un sodio, que serían sodio más 1 por un calcio 2 más, me sobraría una carga positiva. Si yo creo una vacancia catiónica sacando un catión, pues esa carga en exceso ya no va a estar y me va a dar 0. ¿Está bien? La suma de las cargas. ¿Está bien? 6 azules, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cada azul tiene una carga positiva. Los cloros serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cargas negativas, más el calcio 2 más que tiene una carga positiva. Esto daría más 6, más 2, más 8, menos 8, 0, neutralidad requerida, se alcanza. ¿Está bien? Vamos entonces ahora a mirar los defectos lineales. En este caso, ¿verdad? Vamos a hablar de dislocación. Vamos a hablar de una dislocación. ¿Qué es dislocación? La dislocación es un defecto lineal alrededor del cual algunos de los átomos están desalineados. Y entonces vamos a hablar de edge dislocation, a definir edge dislocation, que es prácticamente un defecto lineal que se centra sobre la línea que es definida a lo largo del final de un plano, de medio plano de átomos que sobran. Estoy tratando de hacer la traducción, pero entonces ahora lo vamos a ver con arroz y habichuela. Esta línea se llama dislocación y es perpendicular ¿verdad? Al plano de la pantalla. Es perpendicular al plano de la pantalla. Vamos a imaginarnos que usted tiene prácticamente un medio átomo, medio plano de átomos aquí metido donde no debe estar. Así que trate de coger un libro y meta su celular dentro de las hojas del medio. Pues usted va a ver prácticamente que se distorsionó, ¿verdad? La forma del libro. Es más, usted va a ver un espacio grande inmediatamente donde termina el celular. ¿Está bien? Donde termina el celular. Así que vamos a suponer que ese celular es un plano que está medio, no está completo. Y eso es lo que, si usted mira el borde, el filo del celular, prácticamente eso es lo que se va a conocer como el dislocation, el edge dislocation. Y prácticamente como está dibujado allí, ese plano va a ser perpendicular a la pantalla de la computadora que usted está viendo ahora. La representación para el edge dislocation es una T al revés. Prácticamente usted está diciendo que aquí hay medio plano metido en donde no debe estar, ¿verdad? Entonces hay como una sobrepoblación y por eso hay una distorsión, se expande parte, ¿verdad? Inmediatamente vemos que hay una expansión inmediatamente debajo donde termina el edge dislocation de esa deformación. ¿Cómo determinamos la dirección? Pues bien fácil, se llama el Berger vector y prácticamente usted lo que va a hacer es que alrededor el edge dislocation va a crear un lazo y va a tratar de cerrarlo. En este caso yo conté 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y veo que hace falta este vector B para cerrar ese lazo que rodea el edge dislocation, esa deformación. Así que ese vector, lo vemos, ¿verdad? Es perpendicular al edge dislocation. ¿Está bien? Es completamente perpendicular al edge dislocation. Trate de poner un lápiz encima de este punto y obviamente usted se da cuenta que este vector, si usted pone un lápiz encima de este punto,
y lo mete hacia adentro, pues ese va a ser el edge dislocation, ese borde filo. Y obviamente este vector forma un ángulo de 90 grados con ese lápiz que está aquí. Y es lo que se conoce como el vector Berger. Por eso esa dirección es perpendicular a la línea de dislocación. Vamos entonces a ver otro tipo de defecto. Este tipo de defecto se conoce como el screw dislocation. Y la pregunta es, ¿por qué screw dislocation? En este caso vamos a imaginarnos que aplicamos un shear stress, ¿verdad? Un shear stress, aquí lo vemos en dos dimensiones. Y entonces cuando aplico el shear stress sobre estos planos del tope y del fondo, pues veo que hay una deformación que si la veo en el 3D lo voy a ver aquí. ¿Está bien? Así que si giro esa figura y la estaba viendo así, si la volteo y la veo de esta manera, me doy cuenta, ¿verdad? Que gracias a esa deformación, si yo trato, miren la dislocación aquí. Si yo trato de mirar la dirección usando lo mismo que usé ahorita para el vector Berger, yo voy a empezar, vamos a suponer que esto es un edificio, yo voy a empezar en el tope, en la azotea del edificio, voy a contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 4. 4 y 4. 8 también. Pero ¿qué pasa? Yo empecé en la azotea y terminé en el piso inmediatamente anterior. Si usted sucesivamente hace esto, usted va a ver que lo que está formando es tipo espiral o tipo tornillo. Entonces, por eso se llama screw dislocation y vemos que esa orientación del screw dislocation es paralela a esta línea de la dislocación. ¿Está bien? Es paralela a la línea de la dislocación. Estas dislocaciones o defectos lineales son reales. Si nosotros miramos, por ejemplo, en un microscopio, miramos una aleación de titanio, nosotros vamos a ver líneas oscuras, ¿verdad? Que forman como entrecruzamientos y prácticamente eso es lo que se conoce como las dislocaciones. Y más adelante vamos a entender, ¿verdad? Que la dureza de un material tiene que ver con la facilidad de movimiento de estos defectos. Si se mueven rápido o no, pues el material va a ser mecánicamente bueno o no, ¿está bien? O va a tener ciertas propiedades o no. Por eso es importante entender esto de defectos o de dislocaciones. Las fronteras, obviamente las fronteras son defectos, ¿verdad? Vamos a ver ese tipo de defectos que son las fronteras cuando veamos los diferentes granos dentro de un material. Así que vamos a ver tanto superficies externas como los body. ¿Está bien? Así que vamos entonces a ver primero las superficies externas. Es un defecto, ¿verdad? Si usted mira la superficie de su celular, obviamente esa superficie, ¿verdad? No tiene átomos de este material atados a ellos, porque esa superficie está, digámoslo así, entre comillas, libre. Por eso es que la mayoría de las superficies reaccionan fácilmente. Así que como esa superficie no tiene átomos de su misma especie atados directamente a él, es completamente diferente a los átomos que están o a los planos que están dentro del material. Por eso se conoce como un defecto, porque son diferentes al resto del interior del material. Por lo tanto, su superficie puede ser reactiva y se comporta de una manera completamente diferente a cómo se comportan los átomos en el interior del material. Así que, de nuevo, por eso las superficies se conocen como two-dimension defects. ¿Está bien? Vamos entonces a mirar ahora un tipo de defectos, los efectos de frontera, los granos. Si yo me doy cuenta aquí, por ejemplo, ¿verdad? Hay un grano, acuérdense que, como les expliqué ahorita, cuando se empieza a formar la microestructura del material, las semillas crecen y forman granos, y cada uno de esos granos puede tener su propia orientación. Por eso usted ve que la orientación de esta es esta que usted ve aquí. La de este grano es diferente, su orientación, su inclinación es diferente. Por eso el número de planos que estábamos viendo planos y esta es completamente diferente. Bien, cada grano tiene su
orientación. Y además de eso, vemos que en la frontera hay como defectos, ¿verdad? Se pierde ese arreglo. Aquí vemos que hay como un revolucido aquí, se pierde orden. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a mirar el cambio de grano a grano. Por ejemplo, el cambio en esta frontera de esta orientación. Si usted mira esta orientación aquí y esta orientación de este otro grano, usted se da cuenta que, wow, ese ángulo de cambio es bien grande. Y eso va a ser bien difícil porque cuando veamos dislocaciones, vamos a entender que si yo tengo una dislocación aquí, cuando llego a la frontera, va a ser un problema para la dislocación moverse. Es más, si la orientación es bien diferente, pues va a ser más difícil para la dislocación poderse mover de un grano a otro. Y eso va a afectar las propiedades mecánicas. Eso es como cuando usted va guiando y usted quiere cambiar, ¿verdad? Salir del expreso por una carretera y coge una curva. Pues si la curva es bien pronunciada y usted no sabe guiar bien y va a altas velocidades, puede tener problemas. Va a ser difícil para usted hacer ese cambio. Pues lo mismo es para la dislocación. Esta otra, si usted mira para este grano, usted se da cuenta, por ejemplo, que si traza una línea para la orientación de este grano, con una línea para la orientación de este grano, se da cuenta que ese ángulo de cambio no es tan grande. Así que, de nuevo, la curva que usted va a coger si usted tiene una dislocación no es muy pronunciada, así que va a ser para usted bien fácil pues cambiar, ¿verdad? Salirse del expreso a otra carretera. Pues lo mismo va a suceder con una dislocación que tengo dentro de este grano. Para esta dislocación va a ser más fácil moverse hacia otro grano que a esta dislocación. Va a afectar grandemente las propiedades mecánicas, como vamos a ver más adelante. Otro tipo de defecto es el tilt boundary. Prácticamente, ¿verdad? El libro lo que nos dice es que cuando veamos que ellas forman como una línea recta, es lo que se conoce como el tilt boundary. ¿Está bien? Así que con esto termino este capítulo de imperfecciones y nos vemos en el capítulo 6 donde vamos a hablar de difusión. Así que en el examen prácticamente se va a cubrir teoría de este capítulo. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego.